Los 9 candidatos a encabezar la Fiscalía Metropolitana Oriente exponen hoy en el Centro de Justicia, y para conocer más de esa actividad tomamos ya contacto con Felipe Leiva, quien nos cuenta. Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes ya, esta altura. Así es, Claudio Salinas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una exposición de cerca de 10 a 15 minutos tendrán que hacer los 9 candidatos para quedarse con este puesto de fiscal regional metropolitano Oriente, una fiscalía donde, si uno pone la contingencia de por medio, partieron los casos emblemáticos respecto al eventual financiamiento irregular de campañas políticas con el fraude al fútbol, luego el caso Penta, SQM y también Corpesca, investigaciones que después, como ya sabemos, las asumió el fiscal nacional Sabas Chaguán, que ya está a poco de salir del cargo, pero en sus manos va a tener la elección final de quién se va a hacer cargo de esta fiscalía, tomando la posta que dejó Alberto Ayala, que recordemos asumió en la Fiscalía Regional de Antofagasta. Acá están los candidatos, obviamente ninguno quiere hablar antes de exponer ante los ministros que componen tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte de Apelaciones de San Miguel, que van a escuchar a los candidatos y luego durante la tarde van a elegir a la terna, 3 nombres, 3 postulantes que en definitiva contemplarán esta lista donde va a tomar injerencia protagónica, podemos decirlo, Sabas Chaguán al elegir. Ustedes pueden ver a Manuel Guerra, fiscal regional de Iquique, que se desempeña en estas labores de trabajo y que ahora busca ser el sucesor de Alberto Ayala, pero aquí está quizás también el hombre más emblemático, hablamos de Carlos Gajardo, el fiscal que hoy día es parte del equipo de persecutores de Sabas Chaguán, que investiga los casos Penta, SQM y Corpesca, y que fue el que llevó en una primera instancia la investigación justamente de estas investigaciones que asumieron obviamente parte de la agenda a nivel noticiosa, sobre todo porque estaba la clase política de por medio con estas investigaciones, respecto al financiamiento irregular de campañas. Se le criticó incluso en su momento a Carlos Gajardo el tema del estilo, en cómo litigaba, cómo se había de una otra forma mediatizado estas investigaciones, pero que finalmente llegan a manos del fiscal nacional. Ahí también tienen más candidatos que van a estar exponiendo, como yo te decía, Claudio, entre 10 a 15 minutos ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, 31 ministros y 34 ministros, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y lo mismo con el Tribunal de Alzada de San Miguel, con 19 integrantes que van a estar también presentes durante esta jornada acá en el Centro de Justicia, específicamente en el auditorio donde se van a escuchar las propuestas de los candidatos, la visión que tienen a futuro respecto a esta Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, una también de las más importantes de Santiago, y que va a estar obviamente a cargo de una persona de aquí en adelante, esperando también las próximas decisiones de lo que va a ser la administración de Jorge Abot como fiscal nacional. Ustedes se preguntarán por qué. Básicamente en el caso Penta, por ejemplo, que se inhabilita el actual y ya ratificado por el Senado fiscal nacional Jorge Abot por este parentesco familiar con el actual presidente de Empresas Penta y ex canciller del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno. Se inhabilitó, lo dijo públicamente, incluso también ante los parlamentarios que lo ratificaron de forma unánime. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con esta investigación, por ejemplo? ¿Será enviada a su fiscalía original, la Oriente, a la espera de que aquí también salga algún candidato y que tome esa investigación, o mantendrá el equipo de persecutores donde actualmente también se desempeña uno de los que busca suceder en el cargo a Alberto Ayala, como lo es Carlos Gajardo? Yo le decía, está Manuel Guerra, hombre cercano a Sabas Chaguán, dice que es un hombre muy de confianza, estuvo a cargo hace poco en el caso SQM de esta indagatoria por las eventuales filtraciones que se habrían denunciado por parte del ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, donde se apuntaba a Alberto Ayala, que había filtrado información de este caso al exministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, investigación que finalmente fue sobreseída y obviamente sin cargo alguno al persecutor, que asumió hace poco también en la Fiscalía Regional de Antofagasta. Este es obviamente el listado de los que yo voy a nombrar, Claudio, respecto a los candidatos. Patricio Pérez, Tufit Bufadel, que se desempeña en la Fiscalía de Maipú, también hombre cercano a Sabas Chaguán. Patricia Muñoz, que se desempeña en labores también de trabajo en la actual Fiscalía Nacional. Cristian Castro, perteneciente a la Fiscalía de Ñuñoa. También Manuel Guerra, que yo les comentaba, hombre cercano a Sabas Chaguán y actual fiscal regional de Antofagasta, de Iquique. También dentro de los candidatos Paula Falcón, ya ha mencionado el fiscal Carlos Gajardo y Marco Mercado. Son los 9 postulantes que yo te decía van a tener entre 10 a 15 minutos para exponer sus ideas de futuro respecto a la Fiscalía Regional Metropolitana
Oriente, una fiscalía importante para nuestra capital y sobre todo porque a nivel mediático, por ejemplo, ahí comenzaron las indagatorias que llevaron a descubrir el eventual financiamiento irregular de campañas políticas con gente imputada, también con gente formalizada en estas investigaciones, todo comenzando con el fraude al fútbol, pasando al caso Penta, de ahí se conoce una boleta ligada a SQM, pasa también de hacer arista, un caso ya individual, el caso Soquimich y por último Corpesca. En estas 3 investigaciones estuvo presente uno de los candidatos, Carlos Gajardo, que ustedes podrán recordar, Claudio, incluso de una u otra forma se intentó sacar del equipo. Se estaban quitando atribuciones hasta que finalmente encontró este tipo de incidencias. Sabas Chaguán decide tomar en sus manos estas investigaciones de largo aliento y que ya tienen personas formalizadas. Uno por lo menos va a ir a juicio abreviado, ya sabemos en el caso Penta, el primero de ellos, Jovino Novoa, que está formalizado por eventuales delitos tributarios, también por la evasión de la ley de donaciones y otros delitos que se le imputaban y que se fueron formalizados por este tipo de ilícitos respecto al eventual financiamiento de campañas políticas. Es parte de lo que va a suceder acá, son 10 a 15 minutos, terminada la exposición, tal como ocurrió con la elección del fiscal nacional en la Corte Suprema. Va a haber un veredicto de los 3 candidatos con más votaciones, se da esta terna y en los próximos 10 días, por ejemplo, tendrá Sabas Chaguán para elegir, llamándose a un encuentro cara a cara para saber su propuesta y él tomar la decisión finalmente de quién va a asumir el cargo de fiscal regional metropolitano Oriente. Hay mucha expectativa, sobre todo por quienes pueden componer esta terna. ¿Estará Carlos Gajardo, por ejemplo? ¿Lo votarán los ministros de las Cortes de Apelaciones? Hay algunos que en conversaciones de pasillo de tribunales, por ejemplo, hablaban de que no les gustaba mucho la forma de litigar, la mediatización de estas indagatorias. Sería una mala señal, por ejemplo, no tener al fiscal que investigó en un inicio estas indagatorias. También, obviamente, una pregunta que se va a contestar durante esta jornada cuando los ministros voten después de escuchar a estos 9 candidatos y elaboren esta terna, que finalmente será Sabas Chaguán el que tenga la última palabra, Claudio, de definir quién será el próximo persecutor regional metropolitano Oriente.